En realidad no empecé en diseño, empecé en periodismo. Empecé en periodismo, luego acabé en publicidad. Estuve intentando hacer todo lo posible para no acabar trabajando con mi padre con 18 años, que era algo pues, que apetece bien poco. Ahora, justo acabas de terminar estás empezando la carrera y claro, yo había vivido esta situación muy particular de tener a mi padre, que además siempre ha tenido la casa y el estudio junto. Entonces, por un lado, había mamado todo esto del diseño. Recuerdo de pequeño, de repente mi padre me cogía el Tintín que estaba leyendo, el de la Isla Negra, y me lo devolvía y me había recortado cosas que yo de repente veía en los carteles de los teatros culturales de entonces, y la verdad es que era una situación muy, muy mágica, muy interesante, y donde siempre digo eso, yo he mamado diseño desde pequeñito, he estado jugando con los cúter, con los cuentahilos, con todo, muchísimo, pero efectivamente con 18 años lo que no quería era acabar trabajando con mi padre. Entonces yo en realidad estudié Ciencias de la Comunicación, empecé estudiando periodismo y acabé como copy de publicidad. En realidad no tengo ni idea de dibujar, nunca he tenido ni idea de dibujar, lo cual también me llevaba a otras ramas de la comunicación. Cuando acabé, estuve trabajando unos años en agencias de publicidad como copy, y la verdad es que era muy interesante, era muy divertido, desde luego unos equipos creativos, y también con esa edad pues te apetece muchísimo. Pero llegó un momento en el 99 donde tuve la oportunidad de montarme por mi cuenta para tomar decisiones. En el 99 me monté en un ático en la Plaza Mayor, en un quinto sin ascensor, me monté un mínimo estudio con dos clientes, que eran por un lado el Teatro de la Abadía y por otro lado ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados de la ONU. Entonces, para el Teatro de la Abadía hacía trabajo de diseño gráfico puro y duro, eran los carteles del teatro de ese momento, y para ACNUR estaba haciendo publicidad, en realidad, eran carteles, pero eran también planteamientos publicitarios. Entonces, en ese año fue el tiempo que me di, sabía que eran trabajos que tampoco era mi objetivo trabajar, tampoco iban a ser clientes de por vida, y entonces en ese año lo que decidí es ver qué es lo que me atraía más. Al acabar ese año ya me di cuenta que el diseño gráfico me parecía interesantísimo. En ese año además estuve completando mi formación, porque yo no había tenido una formación de diseñador como tal, haciendo cursos de especialización y metiéndome en muchos tinglados. Y al acabar ese año pues ya decidí entrar aquí en el estudio. La verdad es que, claro, una vez que ya había decidido que mi futuro sí era ser diseñador gráfico, ya vi claramente que con mi padre era la mejor escuela que iba a tener nunca, y la verdad es que no me arrepiento en absoluto, porque con Alberto no solo he aprendido sobre diseño, sino sobre todo sobre cómo afrontar los problemas. Ayer estaba hablando con el director del IED, preguntándole también este tipo de cosas, de qué es un diseñador, y él hacía una distinción que me parece muy interesante. Él decía, ser diseñador es una actitud, y en ese sentido todos somos diseñadores, pero luego los profesionales pues tenemos una serie de conocimientos técnicos, profesionales de nuestro sector, y eso nos hace diseñadores profesionales. Y yo es algo que digo mucho. Creo que nuestro trabajo es sobre todo pensar, y que luego hay que saber formalizar. Para saber formalizar pues tienes que saber manejar bien las tipografías, los colores, las formas, las teorías de la percepción visual, todo eso son conocimientos técnicos que tienes que saber, así como tienes que saber lo que es una cuatricromía, lo que es una pantonera, lo que es pero realmente el trabajo para mí más interesante del diseñador es la estrategia. Una vez que ya me embarqué en ser diseñador, empecé por supuesto a trabajar profesionalmente, pero luego enseguida a vincularme con el resto de profesionales a través de la asociación de DIMAD, de la que soy socio y miembro fundador,
y a través de diferentes iniciativas. Y poco a poco veía cómo los diseñadores, entre los diseñadores, nos lo pasamos muy bien y charlamos y nos tomamos las cervezas y eso es genial y no hay que cambiarlo, pero nos cuesta mucho explicarle a lo que yo llamo los no diseñadores qué es lo que hacemos. Entonces yo a través de la asociación estaba intentando ver cómo llegar a este público, pero me resultaba muy difícil porque todos nuestros canales y yo, todo mi entorno, es gente que o bien es diseñador o bien sabe muy bien lo que hacemos, precisamente porque mi padre lleva siendo diseñador 40 años. Entonces poco a poco iba buscando estos ámbitos y di con esta clave de Radio 5, que me parece perfecto. Me parece, la verdad es que no lo podía haber, si lo hubiese previsto, no lo podía haber organizado mejor, porque por un lado estás en la radio. Yo empecé con 18 años a trabajar en Radio Oeste, que era una radio que ya extinta. Estaban informativos y mi gran input en esa radio era que era el único que tenía coche. Entonces eso quería decir que en verano, por ejemplo, me iba yo a cubrir todos los incendios que había por la zona, porque era la zona oeste, y la radio, dentro de que nunca me he dedicado profesionalmente a ello, porque esto era un training, siempre me había traído mucho, sobre todo cuando empecé con esto del diseño, porque me di cuenta de que cuando nos toca explicar lo que hacemos, si utilizamos imágenes, enseguida deslumbramos. Y es cierto, porque somos buenos manejando imágenes, pero cuando tienes que explicarlo sin imágenes, te obliga a reflexionar. Por un lado, la radio me daba esta oportunidad de hablar sin enseñar, y por otro lado, te obliga a condensar mucho. En realidad son 3 minutos de lo que hablo cada semana. Y de ahí viene también diseño sensato. Diseño sensato ha sido la mejor manera con la que he dado para poder indicar un poco de qué va esto con 2 palabras, porque realmente pasa un poco como nuestro trabajo también. La atención que tienes de la gente es de 2 segundos. Tienes que crear nombres muy rápidos y muy pegadizos. En DIMAZ, por ejemplo, en la asociación, instauré esto que se llama el café tipográfico, y que es una cosa muy sencilla y que simplemente quedar y enseñarnos libros y tomar unos cafés y unas cañas, pero que el nombre, la verdad es que en cuanto lo dices, todo el mundo dice, oh, yo quiero ir, y yo creo que es mucho más valioso el nombre que lo que luego se ha convertido. O sea, creo que por un lado los diseñadores tenemos mala prensa, en el sentido de que lo que sale en los medios es siempre lo más anecdótico, lo más banal, no tanto en gráfico, que apenas sale nada en los medios generalistas, pero en moda, por ejemplo, pues solo sale el vestido hecho con 200.000 lentejuelas, o sea, las cosas menos interesantes seguramente, más banales. Realmente creo que para el público en general le atrae mucho la figura del diseñador, pero todavía no sabe muy bien cómo ubicarnos. Y no me extraña nada, porque en realidad nosotros no sabemos cómo ubicarnos. Dentro de los diseñadores, pues hay diseñadores artistas, hay diseñadores que no se consideran artistas. Por ejemplo, no me considero un diseñador artista y respeto y admiro muchísimo a los diseñadores artistas. No creo que una cosa vaya en detrimento de la otra ni que una sea mejor que la otra. Y realmente eso es muy interesante. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, por el lado de que no se trata de contraponer, sino de superponer. No se trata de disyuntar, sino de conjuntar. Pero claro, es una explicación difícil. Creo que para los no especialistas, yo muchas veces me encuentro con eso, que explicar qué es lo que hago, realmente muy poca gente lo entiende. Tengo una anécdota muy graciosa, me comentaba mi padre cuando empezaba en esto, que me decía, cuando vayas en avión, un viaje largo y quieres aprovechar el viaje y quieres trabajar y estas cosas, si el que tienes al lado te pregunta a qué te dedicas, dile que eres arquitecto. Si dices que eres arquitecto, se queda callado, asume que estás trabajando en algo serio y no te va a molestar en todo. Ahora, como le digas que eras diseñador, enseguida te va a decir que es que a él siempre se ha preguntado y además ha pensado que este logotipo y esto de Nike y esto de Nike, ¿por qué es tal? Y efectivamente es un mundo donde yo creo que lo más difícil que tenemos es que se nos considere como profesionales altamente cualificados. Creo que se nos considera unos tipos simpáticos y creativos,
y que como tal nuestro tiempo pues es desperdiciable en ese sentido. El método es siempre, lo primero de todo, hacer un presupuesto. Hacer un presupuesto es una cuestión que no tiene tanto que ver con los honorarios, con las sumas, sino con enfocar bien el trabajo. Y desde luego hacer un presupuesto es un trabajo en sí mismo. Muchas veces te da pereza hacer un presupuesto porque es un trabajo y muchos no te los aceptan y es trabajo que has tirado. Pero realmente ante cualquier encargo lo primero que haces es imaginarte qué es lo que le vas a entregar a este señor dentro de 2 semanas, si todo va bien. Una vez que te has imaginado eso y ya con la experiencia lo vas desglosando. Entonces sabes que, cosas tan obvias como si te está pidiendo una identidad corporativa, pues sabes que le vas a acabar entregando logotipo, manual de identidad, papelería y aplicaciones mínimas. Y además sabes que ese manual de papelería incluye tarjeta de visita, papel A4, segunda carta, sobre, adhesivo, bla, 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 bla. Entonces todo eso ya lo vas tipificando. Entonces el presupuesto te sirve, por un lado, para tener claro lo que vas a hacer y lo que vas a cobrar por ello, pero lo más importante del presupuesto es siempre el primer párrafo. Es un párrafo que yo llamo entorno. Y el primer párrafo de entorno es un párrafo, incluso a veces una página. Ahí condensa todo lo que tú entiendes que es el encargo y lo que crees que le puedes sacar de partido. Eso es muy difícil hacerlo bien y hacerlo en un solo párrafo, pero realmente es lo que por un lado te guarda las espaldas, de cara a que si te aprueba el presupuesto a las 2 semanas te dice, bueno, es que yo no me imaginaba recibir esto, y dices, oye, pues te lo puse muy claro en este párrafo, o sea, te puse muy claro. El objetivo de esta identidad gráfica es ser muy reconocible, tener un gran impacto. No te puse, el objetivo es generar empatía. Ah, es que no ¿entiendes? Entonces, esa es la primera metodología. Incluso el cliente venido del infierno es tu cliente y es el que te está pagando. El otro día estaba en una mercería, yo esperando que me sirviesen los botones, y estaba viendo un listado de estos cuadros que hacen en las mercerías, el decálogo del cliente. Y unas cosas tan asombrosamente sencillas como eso. Decía, el cliente no es un obstáculo para nuestro trabajo, sino que es la razón del mismo. Claro, es que es esto. O sea, aquí en el estudio de repente recibes una llamada, de repente oyes a uno de los que están aquí trabajando, el cliente ahora va y me pide un brochure. Y dices, bueno, de eso se trata, ¿no? De que ahora vaya y te pida un brochure, y hombre, que no es lo que más te hubiese gustado, pero bueno, o sea, que se trata de verlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cliente también, cuando comprende que estás de su parte, y esa es la metodología básica, es complicado, e insisto, hay clientes que hagas lo que hagas, van a sacar lo peor de ti, pero merece la pena el esfuerzo. Yo vengo de las agencias de publicidad. En publicidad siempre llevábamos 3 opciones: la que le gusta la agencia, la que le gusta al cliente, que no le gusta a la agencia, y la que no le gusta ni al cliente ni a la agencia, pero está en mitad de camino, que es la que van a aceptar. Y era una situación ridícula, en el sentido de decir, yo como profesional de la comunicación quiero que tú salgas lo mejor parado posible de contratarme. Y si yo sé de comunicación y yo sé cómo sacarle mayor provecho a tu inversión, y tú entiendes que yo lo estoy haciendo para sacarle mayor provecho a tu inversión, no hay ninguna razón para estas confrontaciones y que el cliente se piense que le estás tomando el pelo, o que no estás respetando su producto, en definitiva, la metodología es siempre hablar mucho con el cliente, es entender que el cliente es parte sustancial del encargo y que no puedes hacer nada, no te digo a sus espaldas, sino nada que al cliente no le parezca bien, y es que es así. Adaptarte a las exigencias del cliente, sí, eso es sencillo, porque siempre el cliente viene con un problema de comunicación. Luego tú puedes resolverlo gráficamente, o resolverlo haciendo un teléfono, o haciendo unas botas, o sea, que luego formalmente
Yo creo que tenemos una formación lo suficientemente abierta como para poder meternos incluso pues, en una cuestión de interiores en un momento dado o de señalización, desde luego. O sea, responder a las necesidades del cliente creo que siempre puedes, y además si no, pues para eso lo que haces es contratar equipos externos, eso no hay ningún problema. Pero saber de verdad trabajar a su favor es complicado, es complicado. Yo además creo que es uno de los grandes problemas de la formación de nuestra profesión en general, no solo en este país, pero que no se habla del cliente. Y creo que el cliente es el eje fundamental de nuestro trabajo y tienes que saber que ese cliente se está gastando de su dinero 20.000 euros en algo que tú le estás haciendo y que está muy preocupado por ese dinero y que te exige una enorme responsabilidad y te exige que sepas perfectamente de lo que estás hablando y que no dudes y que seas muy profesional. Yo creo que sobre todo se trata de... O sea, el cliente siempre se encuentra muy a gusto contigo cuando detecta que eres muy profesional, que te tomas muy en serio lo que él hace y que en lo que tú haces eres bueno. Claro, o sea, ser profesional lo incluye todo. O sea, a mí de repente hay chicos que vienen a enseñarme el book aquí al estudio, meten el USB, ay, pues al final no me lo he grabado, ¿no te importa que venga otro día? Y dices, pues sí me importa, ya lo siento, pero te quiero decir que es que tienes que ser muy profesional, es que no puedes ir a un cliente y decirle, no, es que, lo cual implica hasta la forma de vestir, por ejemplo. O sea, yo cada vez defiendo más que es que depende de con qué clientes, pero yo desde luego si voy a una reunión con Mapfre es que voy de traje y corbata. Y además a mí me gusta ir de traje y corbata, pero aparte de eso es que creo que tú tienes que ser muy profesional, que ellos no valoran que seas creativo y que lleves las Converse. Ellos valoran que eres un tipo que te lo vas a tomar muy en serio. Es complicadísimo, complicadísimo. Y además te lleva a territorios dificilísimos y aguas muy pantanosas. Alguna vez definimos nuestro trabajo aquí en el estudio como que el diseño es la capacidad de abandonar caminos que no llevan a ninguna parte. Y en definitiva esto responde un poco a tu pregunta. Frente a cualquier cuestión y a cualquier problema de comunicación tienes, no te digo infinitas, pero tienes desde luego 500 soluciones muy buenas y que esas 500 van a funcionar muy bien. Ahora tienes, si esto fuesen 500, tienes 500.000 soluciones malísimas y esas son las que tienes que evitar. Yo no creo que haya un diseño mejor, por ejemplo, con M mayúscula. Y es algo que siempre te ronda en la cabeza, pero si así fuese, o sea, no creo que haya ningún diseño inapelable. Lo que hay es buenos diseños y muy bien gestionados por el cliente. Porque de nuevo, insisto en lo mismo, para mí lo válido, a mí cuando me enseñan un book, lo que valoro no es cómo han resuelto formalmente o gráficamente un logotipo, sino cómo ha sido la relación. Porque creo que es otro ámbito, o sea, creo que hacer un logotipo para algo ficticio pues no tiene nada que ver con trabajar para un cliente de verdad. Cuando en nuestro trabajo el éxito no es solo del diseñador, sino del cliente que sabe aplicarlo. Y ahí el ejemplo clásico, que a mí no me gusta nada ponerlo, es el de Nike. Nike es un diseño que sale de chiripa y que tienes un cliente muy inteligente que sabe aplicarlo muy bien. Y es, por ejemplo, el éxito de Cercanías. Cercanías contrata un diseño que para mí es de lo mejor que ha salido de este estudio, sin duda. Yo no estuve implicado en él porque fue hace mucho tiempo, pero me parece uno de los mejores diseños. Pero en realidad es una tontería de diseño. Como forma, y efectivamente te dicen estas cosas, joder, hasta mi hijo podría haberlo hecho. Y dices, y es cierto que hasta tu hijo podría haberlo hecho. La clave ahí no es hacer el círculo rojo con la C, sino la estrategia que te lleva a hacer eso y que luego tienes un cliente inteligente que la sabe adaptar muy bien. Porque esa misma C la podían haber banalizado
y no hubiese aguantado lo que ha aguantado ahora, que no sé cuántos años lleva ya vigente, pero vamos, que es una barbaridad. Cuando se valoran ese tipo de cuestiones, se valora el diseño como un ente que no tiene que ver con el cliente. O sea, en realidad el diseño de un país, en todo caso, yo diría que es reflejo del nivel empresarial de ese país, no del nivel de diseñadores. Entonces ahí entraríamos en otro tipo de baremos y no serían criterios gráficos. O sea, en ese sentido, o sea, pues hablas del diseño brasileño, por ejemplo, que estuvimos viendo cada vez que hay una bienal de estas de diseño iberoamericano, el diseño mexicano, el diseño... Y yo no creo que haya nada realmente propio de cada país, creo que hay una cultura, pero que además el diseño como una aproximación plástica, que es como se ve en esos concursos. Creo que es mucho más interesante a esos niveles, por ejemplo, cuando se hace sobre producto. ¿Por qué? Porque cuando es producto son cosas que ya se han hecho y son cosas que las empresas han hecho. Y cuando hablas de producto, por ejemplo, te das cuenta que el diseño británico no es que sea especialmente nada, sino que lo que es una empresa muy fuerte y que los empresarios y la gente que invierte en diseño de producto en Inglaterra invierte mucho y le saca mucho rendimiento. De los que más me interesan a mí hoy en día aquí en Madrid son los chicos de Un Mundo Feliz. Son Gabriel y Sonia, me parece que hacen cosas muy interesantes siempre y que están dando en la clave de mucha temática actual. Y de los clásicos, pues tampoco sabría decirte, porque estamos en lo mismo. O sea, admiro proyectos de Viñelli, admiro proyectos de... Pero, por ejemplo, admiro algunos proyectos de Glaser, de Milton Glaser, pero no todo. O sea, que no me parece que un cartel sobre Dylan sea tan interesante como un I Love New York, que es una operación comercial. Es importante recordar de dónde venimos. Es importante, y en ese sentido también quiero hacer una llamada a venir al Back to Mind, porque volver al ser mismo, volver a la mina, volver a los inicios es lo que nos pone a cada uno de nuestros lugares. Y me parece muy interesante cómo se plantea en el Back to Mind, y me parece muy interesante que la gente entienda que todos hemos empezado con inquietudes, con dudas, con marrones, con problemas, con todo tipo de... Incluso gente como mi padre ha empezado con todo eso y con muchísimos problemas. Y básicamente la máxima es esa, hay que sacar el máximo provecho de lo que tienes en cada momento, y si lo que tienes es muy poco, pues es muy poco, hay que sacarle el máximo provecho.